que es la prima del riesgo. Con lo cual, la tasa de interés nacional es básicamente la tasa de interés extranjera, internacional, más una prima de riesgo que básicamente en buena parte es el riesgo país. ¿Ok? Prima por riesgo. O sea, ya nosotros habíamos visto en el modelo de Tobin cómo el riesgo afecta la distribución de la cartera. A mayor riesgo tenemos más rendimiento. Porque, ¿cuál es la teoría que explica eso? Que tienen que tener tanto incentivo que compense el riesgo que te supone esa situación. Entonces, en términos muy simples, países de bajo riesgo se acercan o se aproximan la tasa de interés nominal a la tasa de interés internacional. Países de alto riesgo, entonces, tienen que sumar a la tasa de interés extranjera. Vamos a ponerle un nombre a esta. Esta de acá es nuestro producto. Esta de acá es la. Usted me puede preguntar, ¿qué tipo de interés es ese? Bueno, esa es la tasa libre de riesgo. De los bonos del Tesoro americano a 10 años. A 10 años. ¿Okay? ¿Y la tasa de interés nacional cuál será? Pues la equivalente en cada país. La tasa que ofrecen los bonos soberanos de la deuda del tesoro de cada país. ¿Okay? Pueden ser a 10 años también o pueden ser a 15 años. Luego veremos lo que son las estructuras de tasa. Veremos las estructuras de tasa. Pero por ahora, enfóquense en pensar en que la tasa de interés que ofrecen los bonos nacionales en todos los países distintos de Estados Unidos son la que paga el bono. Este es como decir el piso, no para entender. La tasa libre de riesgo es el piso. La que pagan el resto de otras economías es esa más el riesgo que implica cada país. Países poco riesgosos o sea, estables se aproximan. Países muy riesgosos empieza a subir la tasa de interés. Porque ustedes me pueden preguntar, bueno, pero si básicamente un bono de Argentina, que es un país aunque ha venido disminuyendo el riesgo país, desde creo que de 25 puntos ha venido cayendo, creo que ya llegó como a 1000. No me acuerdo ahorita la cifra, pero creo que llegó a 1000. Vamos a suponer que llegó a 1000. Si llegó a 1000, implica dividimos entre 100, que es 10. Entonces, la tasa de interés que pagan los bonos que emite la deuda argentina, paga los 5% que paga la de los bonos americanos, más el 10% de, vamos a hacer el ejercicio, ejemplo. Estados Unidos y Argentina. Digo Argentina y no digo Venezuela porque Venezuela no tiene libre movilidad de capitales. Pongo el ejemplo de Argentina. Pero pudiera poner el ejemplo de Europa, pero quiero poner un país riesgoso para que ustedes me entiendan y sea más drástico. ¿Cuánto paga la de Estados Unidos? Bueno, la de Estados Unidos paga más o menos el 5%. 5% de interés. Ahora, actualmente, la de Argentina paga aproximadamente, digamos, ahorita no recuerdo exactamente la cifra, pero vamos a suponer que paga el 15%. Entonces,
Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué entonces no llueve las inversiones sobre Argentina? Está pagando 3 veces lo que paga la economía de Estados Unidos. Porque es que hay una paridad cubierta de intereses. ¿Cuál es la paridad cubierta de intereses? La paridad cubierta de intereses es que esta cifra se descompone en dos. Se descompone en la que paga Estados Unidos más el riesgo de invertir en una economía como la Argentina, que aproximadamente yo voy a asumir que es del 10%. Era más antes de ganar las elecciones de ley, pero la ha venido reduciendo. Aunque numéricamente son distintas, esta tasa se iguala a esta tasa, donde el riesgo compensa. ¿Qué implica? Que para un inversionista el 15% iguala el costo de oportunidad de asumir ese riesgo o de no asumirlo y solo ganar el 5% seguro en los Estados Unidos. Ustedes también me pueden hacer otra pregunta: ¿y por qué la de Estados Unidos es libre de riesgo? Básicamente porque Estados Unidos tiene poder de mercado. ¿Y por qué tiene poder de mercado? Porque tienen el poder de emitir la moneda que tiene mayor demanda a nivel mundial. A partir de allí, nunca pueden entrar en insolvencia. Sobre esto hay otra teoría monetaria, pero esta teoría yo solo la voy a mencionar al final del curso, no voy a entrar en eso, porque ustedes se pueden confundir. Luego lo veremos. Que habla sobre países soberanos, de emisión soberana de dinero. Pero en este caso concreto, si un bono paga el 15%, es que está haciendo una equivalencia, dado el riesgo, sobre el 5%. O sea que básicamente para un inversionista le sale lo que invertir aquí y aquí. ¿Me explico? Y una pregunta: este riesgo del 10% podría indicar que hay más demanda de bonos que de bienes en la economía argentina. ¿Hay más demanda de bonos? De bonos que de dinero. No, ese rendimiento del 15%, recuerda que es de los bonos emitidos en dólares, no en pesos. Es decir, lo que te va a rendir $1, no un peso. A ver, con respecto a la tasa de interés, nos comentó que la tasa de interés de Estados Unidos es la tasa libre de riesgo del Tesoro del Estado. Y la tasa de interés argentina es la tasa de los bonos del Tesoro de Argentina. Claro, de la deuda pública. Ahora, con el modelo de equilibrio de cartera, teníamos que mientras más riesgo, era mayor el rendimiento. Y esto se iba para la curva de riqueza. Entonces eso no implica que mientras mayor sea el riesgo, mayor será la demanda de bonos que de dinero. Sí, pero recuerda que es la demanda de bonos no en pesos, sino en dólares. ¿Okay? El rendimiento del 15% no es sobre un peso argentino, sino sobre un dólar. O sea, es el hecho de yo agarrar. Yo soy un inversionista. Nosotros aquí somos unos inversionistas, somos un fondo de inversión. Vamos a asumir de que institucionalmente ya tenemos todos los mecanismos de o bien poner el dinero en la economía americana o bien poner el dinero en la economía argentina. ¿Ven? Ahora, yo lo que voy a poner es un dólar, con lo cual ese 15% es el rendimiento sobre un dólar, no sobre un peso. La tasa de interés de los pesos está sobre el 60%, si no mal recuerdo. ¿Qué implica esto? Que en la economía argentina, por supuesto que hay más demanda de dólares. En la propia economía hay más demanda de dólares. De hecho, eso es lo que te está diciendo, que el rendimiento tiene que ver
En la estructura es porque el país tiene tal riesgo. ¿Riesgo de qué? De que caiga en insolvencia. Riesgo de que ocurra un proceso de estallido social o de que no puedas controlar la emisión lo suficiente y empieces un proceso inflacionario. Riesgo de que se devalúe la moneda. Hay muchos riesgos asociados en una economía como la argentina, mientras que todos esos riesgos desaparecen en la economía americana. Y básicamente porque el Tesoro siempre va a estar en capacidad de decir a la Reserva: tengo que pagar esto y imprimo. ¿Okay? Por eso es libre de riesgo. Eso no quiere decir de que el ejercicio fiscal de Estados Unidos sea irresponsable. De hecho, si se torna irresponsable, eso es un problema de ese país, que puede llevar al país, en este caso Estados Unidos, a un proceso de deterioro. Por un lado, de sus términos de intercambio, pero por otro, de la actividad económica. Nada está garantizado. O sea, no es que porque Estados Unidos tiene el poder de mercado, puede hacer lo que quiera a nivel fiscal. No. Aunque en los últimos años pareciera que sí. Pero hay bastantes críticos sobre eso. Dicen que en algún momento eso va a reventar un problema de deuda. Estados Unidos ha venido sistemáticamente elevando el techo de la deuda, lo que implica que acumula más deuda, que si la economía empieza a superar el nivel de deuda, que la tasa de crecimiento de la producción, entonces no habrá suficientes ingresos nuevos para pagar deuda anterior. Y por más que tú emitas, esa emisión puede generar un proceso de inflación rezagada. Entonces, es decir, ellos tienen que equilibrar una cosa y la otra. No es que porque tiene poder de mercado puede fiscalmente hacer lo que quiere. Tiene unas restricciones también. Las restricciones que imponen las propias fuerzas de la economía. ¿Ven? Ahora, esto de la paridad cubierta lo que te dice es de que si este equilibrio se rompe, y aquí es donde entra el tema de la política monetaria, entonces van a ocurrir efectos del tipo que recursos van a viajar hacia una economía y a su vez entonces va a tener repercusiones en el precio de la moneda por una parte y en el tipo de interés por otra. Entonces, definido esto, vamos a ver el primer caso, el tipo de cambio final. Entonces, estamos en el contexto de ISLM, pero ahora vamos a llevar en cuenta las variables exportaciones e importaciones. ¿Ok? Entonces, si ocurre política monetaria expansiva, que sería el caso la tasa de dinero estable y tienen la oferta monetaria.
equivalente a esta expansión. Una vez que tú expandes a través de los mecanismos de transmisión, eso te lleva de una tasa de interés inicial a una tasa de interés nueva más baja. ¿Okay? Se aumenta la cantidad de dinero. Si la demanda de dinero tiene más respuesta en el mercado especulativo, va a implicar una caída de la tasa de interés interna. ¿Okay? Ahora, si tú estás en un contexto de libre movilidad de capitales, eso no va a quedar hasta ahí, eso va a tener una repercusión. El tema es que parte de esta situación donde aquí está la balanza de valor en equilibrio, donde básicamente las importaciones se igualan a las exportaciones. Eso sería, no sería la IES. No, la balanza de pagos está en equilibrio, está equilibrada. O sea, se dan tres equilibrios. ¿Okay? Se da un equilibrio en el mercado de dinero, se da un equilibrio en el mercado de bienes y se da un equilibrio en el mercado externo. Pensaba que el mercado externo ya estaba dentro de la IES. Sí, está dentro de la demanda agregada. Pero la balanza de pagos es un instrumento en sí mismo que implica un equilibrio que gráficamente vamos a llevar en cuenta. O sea, analíticamente lo vamos a poner de forma explícita para entender qué ocurre. Para que la balanza de pagos esté en equilibrio, tiene que la tasa de interés, dada la variedad cubierta de intereses, tienen que ser iguales. Recordando de que si son iguales no es que sean exactamente iguales en términos numéricos, sino que una compensa a la otra. Con el riesgo país. Exactamente. Entonces, si hay un movimiento expansivo en el mercado monetario, eso implica que la LN se desplaza positivamente. ¿Okay? Con lo cual lo que encontramos en este caso es la nueva tasa de interés que está de aquí. Menor que la tasa de interés internacional, porque la tasa de interés internacional no se ha movido. La que se mueve es la interna, porque tú hiciste política monetaria expansiva. Donde tenemos que entender en este contexto, por hacer política monetaria expansiva, que tú estás haciendo crecer más rápidamente la cantidad de dinero que la actividad económica. ¿Okay? Ahora, si ocurre este movimiento a la baja de la tasa de interés y tú estás en un tipo de cambio fijo, ¿cuál es el problema? El problema que se genera es de que ocurre expansión monetaria. Esa expansión monetaria baja la tasa de interés interna. Al bajar la tasa de interés interna, ocurre una salida neta de capitales. El riesgo país ya no justifica la inversión
No, ya no justifica. Ocurre una salida neta de capitales. Esa salida neta de capitales lo que hace es que deprecie el tipo de cambio. Ahora, precisamente aquí es donde viene el problema. El problema es que si tú estás en un tipo de cambio fijo, ¿cómo vas a estar en una situación donde se te mueva el tipo de cambio a la baja? Entonces, como se te deprecia el tipo de cambio, producto de que hay una salida de dólares de la economía, ahora hay menos dólares. Al haber menos dólares, sube el precio del dólar, por lo cual el precio de tu moneda cae. Una vez que cae el precio de tu moneda, entonces lo que ocurre, lo que se sigue generando es una secuencia de hechos que empiezan a agotarse las reservas. Las reservas internacionales. A su vez, si se agotan las reservas, entonces el Banco Central no puede sostener la política de tipo de cambio fijo. Tendría que devaluar la moneda. ¿Okay? Pero si precisamente este tipo de cambio fijo no puede devaluar la moneda. Aquí tiene dos opciones. O devalúa o pone control de precios, que en este caso sería un control de cambio. ¿Okay? Tiene dos opciones en este punto de la historia. Da el tipo de cambio fijo, hace política monetaria expansiva, se genera este proceso, salida neta de capitales. Al haber salida neta de capitales, se deprecia la moneda. Claro, básicamente porque velo desde el punto de vista del equilibrio. Si tienes un exceso de oferta de dinero, moneda nacional, y tienes básicamente la misma cantidad de dólares que antes, entonces se genera una presión de exceso de demanda de dólares. Entonces, hay dos formas de verlo el problema. Una desde el punto de vista especulativo, que es por el lado de la tasa de interés. Salen los capitales buscando más rendimiento en otras economías. O bien, porque tienen una situación en la que empieza a aumentar la presión en la demanda de dólares, que implicaría que caiga la demanda de bolívares, en el caso de nuestra economía, o de peso argentino, ¿cierto? En cualquier caso, de moneda nacional. Una vez que se paran en ese punto de la historia, empiezan a agotarse las reservas. Si están en tipo de cambio fijo, con convertibilidad plena. Ahí tiene el gobierno o el Banco Central dos opciones: o devalúa o pone controles. Si devalúa, ajusta el mercado, porque sería asumir la política monetaria expansiva. Estaría asumiéndolo. Ese sería el caso si devalúa. ¿Qué pasa si devalúa? Si devalúa, pueden pasar dos cosas también. Que aumenten las exportaciones netas. ¿Ok? Porque básicamente las importaciones aumentan de precio y las exportaciones se hacen más baratas. Siempre y cuando estén en un contexto con precios aproximadamente fijos o rígidos. O sea, no hay inflación en la economía. Devalúas, aumentan las exportaciones netas, con lo cual estas reservas que cayeron vuelven a aumentar las reservas internacionales. O sea, equilibrio a la balanza de pago, pero a una tasa de cambio más alta. Y con mayor producción. Sí. Pero claro, siempre que tú tengas la capacidad productiva para absorber la devaluación. O sea, que tu economía esté en una situación, vamos a decirlo así, de capacidad de absorción.
¿Ok? Y si no se, ¿y por qué no se devalúa? ¿Alguien no devaluaría? ¿Cómo? ¿Por qué alguien no devaluaría? ¿Por qué no devaluaría? Porque el problema de devaluar es que tiene otros efectos. Que hay una caída en los salarios reales. Y hay una caída en los ingresos reales. Por el lado de los salarios, pero también por el lado de la riqueza neta. Entonces, tú lo que estás es quitándole valor a la riqueza en dólares digamos, los saldos de riqueza de las compañías, de las familias, etc. Y cuando tú haces eso, pues el problema es que cae el consumo. Es decir, se están aumentando los precios y se está ganando menos. Exacto. A la vez. Exacto. Pero va a depender de qué tanto la economía esté en capacidad, es la elasticidad producto. Si la elasticidad producto permite que esa devaluación sea absorbida por el mercado, o sea, por la actividad económica, tú puedes tener en el efecto un mayor ingreso neto. Es decir, tienes menos por el lado real, pero aumentas nominalmente porque estás produciendo más. Con lo cual esta caída de las reservas internacionales se ve compensada. Entonces es asumir este tipo de cambio más alto. ¿Ok? Este tipo de cambio más alto. Si aproximadamente esto no se ve como algo posible o factible, entonces toca poner control cambiario. Y poner control cambiario es establecer una cantidad fija de compra o un monto máximo de compra sobre la divisa para disminuir esta salida neta de capitales. ¿Ok? Pones control cambiario y detienes la salida neta de capitales, lo que detiene el agotamiento de las reservas. El problema de poner un control cambiario es el siguiente: es que cuando pones control cambiario, automáticamente aparece mercado negro. El mercado negro crea distorsiones. Distorsiones inflacionarias. Y desigualdad social. ¿Okay? Automáticamente generas a quién? Un grupo de personas a las que le venden más barato dólares y otro grupo de gente que sencillamente tiene que ir a comprar un mercado. Es decir, básicamente en este proceso, cuando un gobierno o un banco tiene tipo de cambio fijo, este movimiento le crea problemas. ¿Ok? Porque si bien aumentan las exportaciones netas, digamos que también, lo que acabo de decir, hay una caída en los ingresos netos. O sea, salarios reales, y excedentes de explotación reales. ¿Okay? Quiere decir que si está en tipo de cambio fijo, prácticamente la política monetaria se subordina a la política cambiaria. O sea, esta se subordina a esta, si está en tipo de cambio fijo. En otras palabras, con tipo de cambio fijo no tiene efecto. Si no se devalúa. Si no se devalúa. La política monetaria no tiene efecto si no se devalúa. Exactamente. Claro, pero devaluar dejaría de ser tipo de cambio fijo. ¿Se entiende? Estrictamente dejaría de ser tipo de cambio fijo. Ya entrarías en tipo de cambio de acomodados. Móviles, tipo de cambio móviles. No flotantes, pero móviles. ¿Okay?